Esto que usted está viendo acá es un nuevo formato que empiezo en mi canal del Mamerto Este, así que le doy la bienvenida. No sé a qué hora esté usted viendo este video, no sé en qué parte de la iberofonía se encuentre, pero le doy la bienvenida a este espacio. Hoy me encuentro con dos personajes que conocí hace poco, dos personas que me alegra mucho haber conocido, porque yo llevaba tiempo indagando sobre qué era esto que usted va a conocer en este video. Por eso quiero que ellos mismos se presenten. Empezamos por acá. Bueno, mucho gusto, yo soy Daniel Picaita. Primero que todo, pues darte las gracias por la invitación a tu espacio. Muchas gracias, es algo que apreciamos mucho. Y pues soy miembro de Vanguardia Colombiana, al igual que mi compañero. Luis Soto, es un gusto saludarlos, es un gusto estar aquí compartiendo con Daniel, es un gusto estar aquí compartiendo, es un gusto estar con ustedes también y darles un pedacito de nosotros y espero que ustedes también tengan la disposición de dejarnos entrar y darnos un pedacito de su tiempo. Vale, bacano. Pero bueno, ¿ustedes a qué se dedican, Daniel? ¿Usted qué hace habitualmente en su vida? ¿Es ingeniero? ¿Qué Sí, hace? yo soy ingeniero de la Distrital, ingeniero de sistemas, y pues me dedico al desarrollo de software y también pues a contribuir en lo que más pueda en Vanguardia Colombiana. Yo soy un hijito de la ingeniería civil de este país, egresado de la Universidad Quindío. Hago parte de Vanguardia Colombiana, muy contento y también haciendo parte, construyendo en lo que más pueda, junto contigo también. Vale, bacano. Hay un tema muy interesante acá en todo esto y es que dentro del constructo mental de la sociedad colombiana está de usted estudie eso y dedíquese a eso. Yo soy geólogo y mucha gente me dice, este huevón es geólogo, ¿qué hace hablando de política? Eh, Llama la atención eso. Antes de entrar en lo que es vanguardia y qué es eso de vanguardia, ¿por qué el interés por la política? ¿Cuándo aparece eso? Pues es que la política no es importante, sino importantísima. ¿Por qué? Porque es que nos rodea, nos envuelve, está siempre presente, pero entonces tal vez es justo por eso, de que es tan presente, que no nos damos cuenta de ella, que no sentimos su presencia. Yo siempre he dicho que la política es muy, pero muy similar al aire, porque la política, al igual que el aire, nos envuelve, nos Ajá. rodea. La política, al igual que el aire, está siempre presente. Y la política, al igual que el aire, es fundamental para el sostenimiento de la vida. Pero a pesar de todo eso, la política como el aire, muchas veces no lo vemos. Pero eso no significa que no esté ahí. Y en su caso, Luis, ¿qué lo llevó a esto? O sea, estaba aburrido un día y digo, ay, la política. Me hubiese gustado que hubiese sido así, pero lastimosamente, digo lastimosamente porque fue por una cuestión de observación, fue por una cuestión de reflexión, por una cuestión de introspección, de comparar el mundo allá y el mundo acá, todo lo que nos rodeaba y darme cuenta cómo la realidad nos afecta, independiente de que seas ingeniero, de que seas geólogo, de que seas ama de casa, de que seas conductor, porque la política de forma inexorable afecta nuestras vidas. Cuando nos despreocupamos de ella, llegamos al punto en que somos gobernados por las peores personas. Decía Platón que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y es un poco, no, es un poco, no, es mucho lo que nos pasa hoy. Tal cual, tal cual. Ahí llegamos a un tema bien llamativo, ¿no? Antes de adentrarnos en vanguardia, es la política nos han enseñado a verla en un contexto negativo, en que la política es robo, la política es malo, pero en mi opinión, eso no es política, es en lo que lo han convertido para que la gente crea eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de cada uno de ustedes tratando de hacerle entender eso a alguien que cuando lo ven a usted y a usted inmerso en la política, dicen, ¿usted qué hace ahí? Claro, pues es un choque, definitivamente es un choque, porque hacerle entender a la gente que la política es algo que nos concierne a todos es difícil. Sobre todo por lo que usted dice, porque está lleno como de mucha negatividad, de que eso, pues, eso solamente es para los corruptos, para los hombres malos, pero yo me he dado cuenta que cuando a la gente se le muestra cómo la política infiere en su vida, en su cotidianidad, en las cosas más simples de su día a día, la gente empieza como a despertar el interés. Y también cuando uno está pues, bien formado en política, la gente le gusta escucharlo a uno, porque dice, oiga, este man tiene algo que decir, ¿Tiene este algo man que no es cualquier aportar? pendejo, Sí, sí, está sí. interesante, por lo menos está interesante, no sé si sea verdad, si sea Sí, mentira, si sí. sea otro político tratando de embaucarme, pero oiga, está interesante. Entonces siento que son esas dos cosas, uno estar bien formado, saber de qué está hablando y centrarlo en esa persona, en su realidad. Y ahí eso despierta el interés. Vale. ¿Y en tu caso cómo es el tema? Cuando entré en contacto con la política muy temprano, en los tempranos años del colegio,
lo que se viene a la mente y esa primera sensación es de desagrado, como bien dices, de robo, desfalco, crimen y demás, ineficiencia por más. Cuando empiezas a indagar el por qué, esa pregunta rompe todo. La importancia en la filosofía, de filosofar, de preguntarse, y venga, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué es? ¿Y por qué? Por ahí dicen, no investigues, porque no hay vuelta atrás. Cuando tú empiezas a investigar, ya no hay Eso no retorno. tiene fin, eso es dele. Ya no hay retorno. Y eso La me pasó a duda mí. como método. Estaba en noveno grado y ahí doy gracias a una profesora que me enseñó esa cuestión de solo sé que nada sé y pregúntate siempre desde el método socrático. Ese señor Cucho de barbita sirvió para algo, que decía, pregúntate siempre y duda de lo que te dicen. Pregúntate siempre y duda de lo que te dicen. Yo empecé, la familia siempre me decía esto, aquello y las demás personas. Cuando me di cuenta de lo que realmente pasaba, me di cuenta que era una cuestión sistemática. Y empecé a crecer, llegué a la universidad y claro, lo descubrí. Y los demás compañeros también, y decían, claro, es que la razón es esta. Y era muy palpable, y tú lo veías todo el día en el periódico, en la radio, y en las noticias. Todo el tiempo desfalco, robo. Entonces la política no es algo malo per se, sino la politiquería. Así es, así pasa. Bueno, ese ha sido un lema de mi canal en las redes sociales. No me crean lo que yo digo, por favor, pero tampoco ande creyendo todo lo que encuentra por ahí. No le crea a mí, no le crea a Luis. Pero eso que sirva la duda como método. Porque no hay nada más bonito que ser ignorante, porque cuando uno es ignorante, reconoce su ignorancia y empieza a buscar información. Y antes de avanzar, pues bueno, ustedes se dan cuenta ahí que hay poca luz. Obviamente yo no tengo estudio, yo no tengo luces, ando con la cámara y el celular. Y quiero agradecerle a la gente de Lubianca, que es una cerveza súper bacana, que se encuentra en Bogotá. Hoy estamos acá en Lubianca. Es un sitio que les recomiendo muchísimo. Bueno, ahora entremos en materia. Cuando hablo por mí, año 97, 98, cuando uno pensaba en grupos de pensamiento político, valga la redundancia, en la UIS, que fue donde yo me gradué, uno encontraba la sede estudiantil con una tendencia de liberación nacional. Encontraba uno la JUCO y de pronto las juventudes liberales, juventudes conservadoras, y por ahí aparecía el Opus Dei, que era más dañino que el berraco. Pero hoy en día aparece Vanguardia Colombiana. ¿Qué es Vanguardia y por qué colombiana? Vanguardia Colombiana surge en el 2023 porque surge para atender una necesidad. Esa necesidad era traer, introducir y difundir en Colombia el materialismo político, que es un sistema o doctrina filosófica. Está en formación, ¿no? Sí, que está en construcción y que nosotros decimos que siempre estará en construcción. Luego podemos entrar a detalles de por qué se dice eso. ¿Y por qué era importante traer el materialismo político a Colombia? Porque para entender la realidad siempre hay que partir de unas herramientas, ¿cierto? De unos métodos y de una sistematización que nos permita organizar eso que es tan caótico y tan complejo. Entonces yo para entender la realidad, sea la realidad política o cualquier otro tipo de componente de la realidad, sin un sistema filosófico, pues voy a poder llegar a conclusiones, pero no van a ser tan certeras, tan aceptadas. Entonces la filosofía lo que hace, no es como que sin filosofía no pueda razonar, sino que la filosofía me potencia el razonamiento, incrementa esa capacidad, pero de una manera. Y cuando uno se entera de eso, porque pues, como les dije, mi formación es de ingeniero, yo no estudié filosofía, pero cuando me sumergí en eso y me di cuenta de eso, es una vaina de la cual uno queda enamorado. Y hay una vaina tesa. Yo no me imagino la geología sin filosofía. Es que nada. La ingeniería sin filosofía. Nada. ¿Sí o no? ¿Y cuéntanos ahí más o menos la cronología de Vanguardia Colombiana? Y bueno, ¿dónde más hay vanguardia? Bueno, ¿Y dónde nace, no? O sea, porque ya Daniel nos cuenta 2023 Colombia, pero ¿esto de dónde viene? la real posición primera o inicial de las vanguardias nace en Argentina y nacen como un esfuerzo conjunto de nuestros compañeros argentinos con Santiago Armesilla. Luego se crea en España y así sucesivamente. Entonces, como puedes... Perdón, ¿quién es Santiago Armesilla? Porque mucha gente claro, no lo conoce. Nuestro compañero Santiago Armesilla, él es líder de vanguardia española. Él está en este momento en lo que nosotros llamamos el español ibérico, en la península, hermosa por demás, y hace parte de las vanguardias socialistas iberófonas y de las vanguardias. Él es politólogo, él es de hecho doctor en politología, él es economista. Es profesor, ¿no? Y él también es profesor, y él ahorita está cursando su doctorado en filosofía. Y es un youtuber que ha tenido un alcance impresionante. Para el tema que habla, claro, es impresionante el alcance que ha tenido. Vale, súper. Continúa. Perdón. Sí. Bueno, entonces, como decía y tú bien notaste, colombiana, porque colombiana tiene un gentilicio de un país, porque existen diferentes países. En este momento somos 7,
Entonces está Vanguardia Argentina para la Liberación, está Vanguardia Española, está el BROC, nuestros compañeros de Costa Rica también, el Potente México, Vanguardia Venezolana, Vanguardia Chilena y Vanguardia Colombiana. Se fueron creando y fueron haciendo. Nosotros salimos desde el 2023, como él bien lo dijo, el 19 de agosto del 2023, una fecha memorable, con el proyecto, con la meta, más que una intención de difundir, de formar cuadros en el materialismo político, que simplemente y de forma muy resumida es realpolitik, pragmático, con un proyecto de Estado-nación de proletariado. Cualquiera diría, estos manes son remarxistas, pero uno habla con un remarxista y entonces dice, no, usted no es marxista, y el marxista se agarra con el otro marxista, y etc. ¿Cómo definimos eso? Pero definir que ese conflicto es Ese conflicto, sí, ese conflicto, o sea, es egos, estamos es una hablando... cuestión de egos, Sí, una ajá. cuestión de quererse la chimba, cuando sí, de verdad es eso, Sí, sí. porque es que ese es el problema y por eso también, ahora que otra colación, por eso es tan difícil acercar a la gente al conocimiento, a reclutarse, lo que usted decía, que cuando uno mismo se reconoce como ignorante y que moriremos ignorantes, porque la gran parte del cosmos nunca lo conoceremos, ¿cierto? Entonces es un problema cuando la gente ve el conocimiento como algo para engrandecerse, ¿sí? Y entonces el ego se le dispara, y eso es lo que pasa. Entonces usted no es tan marxista como yo. Tenemos el marxistómetro. Es que yo me he encontrado una vaina, sobre todo en redes sociales, cuando escribo algo. He visto que hay dos situaciones con eso. Porque yo tenía un compañero en la universidad que le decíamos el Yosileo. Ese era el apodo, Yosileo. Porque él no aportaba nada, pero era buscando callar al otro porque él sí leyó. Dios. Entonces aparecen ese tipo de personas, ¿no? En el marxismo, sobre todo. Sí. El que ha leído tanto que se queda paralizado, dice, ¿yo qué hago con todo esto? Y no le sirvió de nada. Y está el otro... ¿Qué contradicción? Porque eso sí en contra totalmente correcto, del marxismo. Correcto. Y está el otro que dice, yo sé mucho, sé más que usted y me preparé para taparle la boca. Esos dos, ¿cómo hacemos para que la gente no vea que eso es el materialismo político ni tampoco vanguardia colombiana? Claro, pues es una responsabilidad, entonces, una responsabilidad de los miembros de vanguardia, de nunca perder ese contacto con la gente y de no creerse el cuento y de no engrandecerse, sino mantenerse humildes. Lo que es que está en eso, en la ignorancia, y la filosofía es la que nos guía en eso. La filosofía desde Sócrates y Platón siempre nos enseñó, hombre, la realidad es una vaina muy compleja. Entonces, primero que todo, acepte su ignorancia, acepte que no sabe y sea honesto intelectualmente. Y eso es, hable de lo que sabe. ¿Y qué es lo que usted sabe? Lo que ha estudiado de verdad, con sudor y lágrimas y con esfuerzo. No vaya hablando ahí de algo que usted no conoce, porque eso simplemente es dar una opinión. Y como dice el buen Gustavo Bueno, otro filósofo importantísimo en el materialismo político, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene una. Todo el mundo tiene uno. Entonces no importa. Yo no quiero escuchar su opinión ni la suya neta, y no porque los desprecie. Oiga, yo quiero conocer de ustedes, claro, pero lo que saben, no sus opiniones, sino lo que saben. Les hago una pregunta antes de dar yo también mi opinión. ¿Todas las opiniones son respetables, Luis? No. ¿Todas las opiniones son respetables? Depende de qué temas esté opinando y quién esté opinando. Correcto. ¿Y por qué pienso lo mismo? ¿Por qué no son todas las opiniones respetables? Porque las opiniones vienen de un mundo y unas condiciones, de una filosofía, de una formación. Generalmente y de forma triste, parten de ideología. Ajá. Y las opiniones son pura y mera ideología, en su enorme mayoría. Y aquí es una ideología, es una cosa que no se basa en la realidad, es una cosa que no se basa en los hechos. Hay personas que pueden decir que el vino es agua y pueden jurar que el vino es agua. ¿El vino es agua? No lo es. Entonces las personas van a afirmar y van a decir, tú estás equivocado al decir que X o Y es realmente X o Y, porque es que yo lo creo ver. Y si yo mañana me creo perro, entonces voy a ser perro. Voy a ser dominado como perro. Ahí nos estamos entrando en el mundo de cómo claro. Me percibo. Y no, o sea, claro. tú puedes ser perro, tienes que ir al urólogo igual. Ajá. La ciencia te va a decir que tú eres hombre, la ciencia te va a decir que tú eres mujer, lo siento. ¿Sí? O sea, tú te quieres creer en tu ideología, tus cosas, maravilloso. Pero para el mundo y para las cosas en las que nosotros tenemos que tomar con seriedad las vainas, se aplica la ciencia, el conocimiento. Alguien decía también muy sabio, no entre aquí quien no sepa geometría, era Platón. Claro. Y lo que tú decías también, de cómo derribar esas mentiras, el cazar sofistas, esos que son lo que tú decías, el que dice un poco de cosas y que quiere callar al otro, es un sofista. Correcto. A mí me llama la atención eso porque siempre he pensado que no toda opinión es respetable. Y yo no puedo respetar la opinión de un pedrasta, yo no puedo respetar la opinión de un psicópata, en fin.
Pero bueno, adentrándonos en el tema, hay una vaina, y para que nos metamos un poquito en el material, un poquito, porque esto no se hace en un video, un poquito en el materialismo. Ayer tuve la oportunidad de hablar con unas personas y le hice la pregunta, si yo te digo que eres un materialista, ¿cómo te sientes? Hubo gente que dijo, uy, no, no me diga eso, yo no soy así. Y la otra llegó y dijo, no, yo sí, a mí me gustan las cosas, a mí me gustan los celulares, a mí me gusta la plata. Y yo, ok, ¿y eres idealista? Sí, claro, yo soy idealista porque me gustan las cosas buenas. Hay una concepción del consumismo, el materialismo es malo y el idealismo es muy bueno. Pero Porque en el sí, idealismo es principio. correcto, Sí, pero sí. aterricemos la vaina para que la gente cuando escuche materialismo rompa con eso de estar creyendo que el Claro. materialismo son cosas. Bueno, o sea, lo primero que yo diría es que las palabras no son unívocas, o sea, las palabras significan diferentes cosas según el contexto. Entonces, claro, materialismo en ese contexto del consumismo, claro, es eso, es ese amor por las cosas, por las posiciones. Pero materialismo en filosofía es otra cuestión. Entonces, ¿a qué nos referimos con materialismo en filosofía? Así como no se puede entender frío sin calor, no se puede entender oscuridad sin luz, no se puede entender amor sin odio, no se puede entender materialismo sin su contraparte, que es el idealismo. Entonces, materialismo e idealismo son corrientes filosóficas que buscan responder cuestiones como qué existe, cómo es eso que existe y cuáles son los principios o fundamentos que determinan que las cosas sean como son y no de otra manera. Entonces, buscando responder esas preguntas, el materialismo y el idealismo pues nos dan unas respuestas diferentes y enfrentadas entre sí. El materialismo aboga porque el fundamento, la base que sustenta la realidad es la materia. Entonces, el materialismo lo que dice es que mediante nuestra interacción con la materia vamos a poder desvelar esos principios, esas leyes que organizan el cosmos. Y el idealismo lo que propone es que hay realidades que trascienden lo material, que trascienden la materia, que en esas realidades, que es como otro mundo aparte del nuestro, allá en ese otro mundo es donde debemos buscar esos principios, esos fundamentos que sostienen nuestro mundo. Pero ahí preguntaría a Huevardo, ¿sí? Ahí preguntaría, pero entonces el materialismo es todo lo que toco. Entonces los números no existen, diría le diría al materialista. ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta es que, como bien dije, el materialismo es una corriente. Es decir, hay varias escuelas materialistas dentro de la corriente materialista. Entonces, la nuestra, que es el materialismo político, tiene una concepción de materia en donde los números, las ideas, sí son también materiales, porque no reducimos materia a lo físico corpóreo, a lo que desde la física se dice que es lo que tiene masa. No, para nosotros materia va más allá de lo que tiene masa. ¿Listo? Entonces, también incluimos dentro de materia las ideas, los números. ¿Y cómo es que eso, que no es tangible, que no lo puedo tocar, que no lo encuentro en la realidad, no? Porque ahí va un 1, ahí va un 100. Sí, acá tengo uno, venga, lo paso. Entonces, ¿cómo es que los números y las ideas y los sentimientos son materiales? Entonces, desde nuestro materialismo, el materialismo político, lo que entendemos por materia es todo aquello con lo que podemos operar. ¿Y qué es operar? Operar es transformar, reformar, reorganizar, ¿cierto? Entonces, ¿podemos operar con los números? Por supuesto. ¿Podemos operar con las ideas? Claro que sí. Y es justamente mediante esas operaciones que nos vamos enterando de la pluralidad de materia. Porque nuevamente, para nosotros, otra característica fundamental de la materialidad no es la corporeidad, sino la pluralidad. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes formas, diferentes manifestaciones de la materia. No solamente son átomos, ¿cierto? Entonces, en esa pluralidad es donde vemos que un género de materia es lo lógico abstracto, que es ese mundo en el que habitan no solamente los números y las ideas, sino también las leyes, ¿sí? Los conceptos científicos, las ideas filosóficas, todo eso hace parte de ese mundo. ¿Y cómo es que se conecta con lo material? Pues que cualquier idea que yo pueda tener parte del mundo físico corpóreo, o sea, sí está relacionado con el físico corpóreo, aunque lo trascienda. Por ejemplo, el amor es un ejemplo que yo suelo dar. Entonces, el amor, cuando lo siento, no lo puedo sentir en el vacío, no lo siento por el todo ni por la nada, sino que hay un objeto de mi amor, yo siento amor por algo. Entonces ahí es donde se conecta con lo material. Ajá. Y también pues que el amor no lo siente la nada, el amor lo siente una persona, lo siento digamos yo. Entonces también ahí está conectado con lo material.
aunque trasciende lo físico-corpóreo, no se separa, como pretenden los idealistas, de que vive en un mundo aparte del nuestro. No, está aquí en este mismo mundo. Y sumado a eso, tampoco hay que seguir con la creencia de que el materialista es cero idealista o no tiene ideas, que es lo otro que dice, ¿sí o no? Eso sería monismo. Uh-huh. Nosotros abogamos o nosotros limpiamos lo que yo llamo, en un lenguaje vulgar, el daltonismo. Es ver las cosas o blancas o negras. O como se le da la gana. Exacto. Entonces yo interpreto a mí las cosas como yo quiera y se acabó. No, hay matices. ¿Sí? Entonces hay continuismo y descontinuismo. Hay conexiones y hay conexiones. Y es normal. Hay momentos en los que las cosas rompen y se encuentran, y otras cosas en las que no tienen nada que ver, y otras cosas en las que se relacionan. Entonces, una persona materialista en nuestras coordenadas no es alguien interesado. Quiero que me des plata. No, eso es otra cosa. Digámoslo como interesado. ¿Sí? Una persona quizás banal, superficial. Pero para nosotros, y respondiendo a tu pregunta, entonces, ¿cómo romper con esa creencia? ¿Cómo romper con esas ideas equivocadas? Es simplemente partiendo de la realidad, simplemente tapando o quitando esos mitos oscuros para llegar a que la persona no crea de pronto con unas ideas equivocadas o que parte de una filosofía con coordenadas erróneas. Ok, entendido. Y es que algo que sí tienen en común materialismo e idealismo, y es justamente esa relación dialéctica entre materia y idea. ¿En dónde es que difieren? Porque ambos, tanto materialistas como idealistas, concuerdan en claro, idea y materia se conectan, unas influyen en las otras. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Y con esto se entiende bien a qué nos referimos, es que los idealistas ponen una predominancia de la idea sobre la materia. Ellos dicen que lo que rige el mundo, que lo que hace que las cosas avancen, que se muevan, que la historia avance, son las ideas. Acercándolo a la vivencia hoy colombiana, voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán ahí donde estamos viendo como materialistas o como idealistas. Vamos a asumir que yo, el mamerto de este John Forero, estoy en el Congreso y yo me concentro en trabajar por decretos, por los derechos de la comunidad de los enanos, la comunidad de los gordos, que se tiene que respetar a los blanquitos, a los más oscuritos, a los menos oscuritos, etcétera, y trabajo con ahínco por esos decretos y esos decretos. ¿Listo? Y salen adelante los decretos. Ya. Entonces, dentro de esos decretos hay uno, es que todos tienen derecho al trabajo, porque es que resulta que en el país no tenían trabajo ellos y nadie los empleaba. El decreto salió adelante, bacano, pero este país no tiene producción de nada. Este país no hace nada. Ahora, está el otro John, que no es que le valga huevo la población, porque muchas veces creen eso, pero no se concentra en que si son enanos, son altos, gordos o bajitos, todos son clase trabajadora. Entonces, ¿qué pasa con la clase trabajadora? Ese otro John llega y dice, no, mi propuesta es trabajar porque la propiedad privada de los medios de producción esté acá en nosotros, que sea del pueblo, de la gente, y empecemos a producir y a transformar materias primas, para que cuando eso esté, ahí sí los enanos, los altos, los bajitos, todos puedan ir a trabajar. Ahí hay materialismo y hay idealismo. ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. El primer ejemplo que tú lo colocas es un idealismo claro porque parte de la idea, como su nombre indica, idealismo, de que cada grupo identitario o identitarismos, como nosotros lo decimos, debe ser atendido de una forma particular. Y sí, no estoy negando que tengan condiciones o situaciones específicas que atender, pero identifica o por lo menos lo aísla. Ya hay una parte de segregación en la que como tú eres indígena y yo soy negro, entonces yo a ti te trato diferente y al negro también. Y tienen necesidades diferentes, pero en su cúmulo, en su gran mayoría, son un gran ejército proletario en el ejemplo que colocas. Entonces el primer ejemplo es idealista, claro, y es identitarista, que pasa mucho hoy con esa izquierda woke, progresista, moderna, con centro en Bruselas. El segundo ejemplo que tú colocas enarbola todo. Y dice, papito, no me importa si tú eres indígena, si tú eres negro, si tú eres blanco. Tú tienes que trabajar y vender tu fuerza laboral para llevar comida a la casa. Sí, señor, tú eres proletario. Y yo te voy a trabajar en el Senado de la República, en el Congreso, Cámara de Representantes, como se llame, la figura que tenga el país que quieras. ¿Sí? En estas democracias occidentales suele ser un Congreso. Yo voy a trabajar para que tus condiciones, sin importar si tú eres indígena, negro o blanco, sean las mejores y que no te demores 2 horas transportándose para tu casa y de tu casa al trabajo y que gastes tu vida y dejes tu vida allí. Que tengas mayor capacidad adquisitiva, que las empresas te pertenezcan y que tú obtengas el plus valor que generan esas empresas.
Y ahí me nace una pregunta para Daniel. Entonces, ¿en qué momento de la historia nos dividieron tanto? ¿En qué momento la clase trabajadora, que podía ser, trayendo la colación hoy, es uribista, es petrista, silvestrista, dionedista, como le quiera llamar, la clase trabajadora blanca, negra, indígena, lo que sea, ¿en qué momento nos dividieron tanto? Nos dividieron en siglas, nos dividieron en grupos, en colores. ¿En qué momento pasó eso? Prácticamente desde el nacimiento de nuestra república. Sí, Desde el momento, ¿sí o no? total. Desde el momento en que se dieron En que los británicos le dieron plata a estos manes. en que se dieron las mal llamadas independencias, ahí pues ya empezó a haber un partidismo que unos iban con Bolívar, otros con Santander, y entonces desde ahí se construyeron dos Colombias distintas, dos proyectos distintos. Y eso se ha venido, y luego se nos introdujo todas esas ideas que se construyeron en Francia, del liberalismo, y entonces eso se trajo acá, y pues ahí empezó la división. Entonces ya eran los conservadores, que la pregunta es qué es lo que querían conservar, y unos liberales, que de qué es lo que se querían liberar, y pues ahí empezó el enfrentamiento. Entonces prácticamente desde el inicio de la historia de nuestro país nos han separado para que nos peleemos entre nosotros y no veamos cuál es el verdadero problema. Vale, volviendo a vanguardia colombiana, si vamos a encapsularla porque eso es típico, normal de los humanos. Vanguardia colombiana es un movimiento, es un partido, es un grupo de estudiantes. ¿Qué es? Es un movimiento de formación cultural, de vocación política, no es un partido político, y esto lo quiero dejar muy claro, no es un partido político, tenemos vocación política, pero se prepara. ¿Por qué se prepara? Porque forma a las personas y los cimientos con fortaleza, con músculo, tanto filosófico, de pensamiento, como de análisis y conjetura, para que no pasen esas confusiones de que lleguen los identitarios, lleguen los populistas a enfrentar la masa entre sí, que es lo que ha pasado tradicionalmente. El ejemplo que colocaba mi compañero Dani: liberales conservadores, una guerra terrible que desangró a Colombia, la guerra de los 1010. No se mató la oligarquía mandó desde Santa Fe de Bogotá, se mataron nuestros campesinos, probablemente tus abuelos y los míos se asesinaron mutuamente. Tú eres santandereano, entonces probablemente... Uno ve fotos de Lleras con Laureano. Ellos pactaron. El Frente Nacional fue una alianza mafiosa que se repartió el poder por más de 40 años. Y los proletarios, allá campesinos en el campo, matándose de forma brutal. Y le abrieron la puerta a los nazis acá. ¿Sí? O sea, es algo que uno se queda aterrado de una sola pieza. Entonces, si tú eres conservador, yo era liberal, y nosotros somos campesinos, ¿por qué nos matamos? Parecemos huevones, perdón que lo diga. En mi familia pasó una historia horrible, y hago un paréntesis para contarla. Mi abuelo, de Málaga, Santander, a la edad de 8 años, el papá de él le pregunta que qué color le gustaba. Mi abuelo dijo, el rojo. Y el viejo dijo, yo no voy a criar liberales en esta casa. Lo echó de la casa a los 8 años. A los 8 años se fue a pie desde Málaga, acompañado de un señor que lo ayudó a ir. Imagínense cuántos días para llegar a Bucaramanga. Y ese tipo de cosas se veían. Era un tema... No, y totalmente irracional, una cuestión ya muy visceral. Ese sí, era el problema. Era visceral en los campos. Sí. Porque aquí la élite bogotana no le metía vísceras a esa vaina. No, es que tú te pones a dar la conjuntura de la situación. Por eso la importancia de la filosofía es: pregúntate en serio si te están utilizando. Lo que dice Dani, perdón que cite tanto tus palabras, pero tú lo decías el otro día, es: cuidado, hombres de acción, le porque... escribir libro, hermano. Eso me está quitando mucho. Cuidado, hombres de acción, ¿por qué? Cuidado, hombres de acción, porque no son más que meros instrumentos de los hombres de pensamiento. Pero eso no es mío. Hombres de pensamiento se asentaron acá y viven incluso tienen partidos hoy. Eso sí, tienen partidos rojos y azules. Pero bueno, tienen mayorías en el Congreso. Vale, pero yo sé que la respuesta no va a ser a nombre de Vanguardia Colombiana. Esto es un tema muy a título personal y hay que dejar la claridad. ¿En dónde ven ustedes a Vanguardia en 5, 10, 15 años? Me gusta hacer planes de cada 5 años. ¿En dónde lo ven? Bueno, yo personalmente veo a Vanguardia en 5 años con una presencia fuerte en 3 lugares principalmente. Vamos a tener presencia fuerte en redes sociales, vamos a tener presencia fuerte en universidades y vamos a tener presencia fuerte en lo que es Bogotá y Medellín, yo diría, en 5 años. Pero en esos mismos sectores, en la gente joven y así. ¿Por qué? Porque siento que para llegarle al trabajador colombiano nos va a costar más trabajo, más allá de esos 5 años.
Y el problema es que a esa gente es a la que le tenemos que llegar, porque desde el materialismo político entendemos que el sujeto revolucionario, el que va a traer los cambios, va a ser el trabajador. Y claro, los estudiantes nos importan, ¿por qué? Porque se están formando para en algún Para ser momento clase trabajadora. ser clase trabajadora. Exacto. Pero el que realmente va a poner el músculo, el sudor y la sangre para sacar al país adelante, va a ser es la clase trabajadora. Ese es el sujeto revolucionario. Que no se nos olvide eso nunca, nunca. Porque hay mucha gente que está creyendo que con debates chimbos en la universidad va a cambiar el mundo. Y no es así. ¿Por qué? Por algo que usted ya mencionó, y es los medios de producción, que son fundamentales. Si no entendemos el impacto que tienen los medios de producción en la sociedad, en las relaciones sociales y también a nivel geopolítico, no estamos entendiendo la verdad, la realidad en la que vivimos, el mundo que nos tocó vivir. ¿No? Y entonces, sí, dale, qué pena. y entonces son los trabajadores los que pues, de cierta manera, trabajan esos medios de producción, controlan, bueno, no controlan, pero deberían de controlar esos medios de producción. Ese es el proyecto, esa es la idea, esa es la meta. Hacer que esos medios de producción que los trabajadores han construido ahora sean dueños de ellos. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y les comento, es que cuando uno mira cuánto se demoró la Unión Soviética en pasar de ser netamente agrícola a ser una potencia aeroespacial, en cuánto tiempo duró China pasar en el 76 a lo que es ahora, o sea, estamos hablando de 40 y pico de años, y en Colombia estamos creyendo que todo va a pasar en 2, 3 años. No. Esos procesos, ¿cómo se dan? ¿Cómo se pueden dar? Hablemoslo en caso hipotético colombiano. Te lo voy a decir de una forma muy visceral. Hacerlo sencillo y fácil de digerir. Salvo el poder, todo es ilusorio. Si no se toma el poder desde el punto de vista proletario, campesino, estoy hablando de los obreros en las centrales, estoy hablando de los campesinos en los campos de producción de nuestro país, ¿sí? Estoy hablando de los intelectuales, ahí están los estudiantes, estoy hablando también, y eso es muy importante y quiero hacer énfasis mirando a esa cámara, a nuestras fuerzas militares que son trabajadores. Sí. Ellos son parte fundamental porque son afectados y realizan un trabajo. Sin ellos no puede ser posible. Tienen que ser todos, la masa de trabajadores en conjunto, los que tomen el poder y los que digan, yo forjo el país, no espero que me lo forjen. Y eso se demora en... No, es que, para decirte algo, Mao, en China, no se demoró ni 5 ni 10. La revolución se demoró casi 20 años en verse reflejada. Y él se murió y todavía no se veía. Y no se veía. No se Eso veía. y eso es una cosa que también, que me recuerda a la pregunta que usted me hizo, ¿cómo le ha ido hablando de política? Cuando le ha tentado de involucrar a la gente en política. Lo que ustedes dicen de esos de 20 años de que se murió sin verlo. Eso es lo más duro, yo siento, que hablar de política. Es convencer a la gente de que siembre hoy un árbol para que los frutos los reciban sus nietos. Convencer a la gente que tenga ese desapego, de yo necesito ver los efectos ya y que me beneficia a mí de alguna manera, y si no me beneficia, ¿qué me importa? Eso es algo muy duro y es una cuestión cultural, es una mentalidad que tenemos que cambiar, porque así no hay cómo saquemos adelante el país. Pero ahí porque lo que usted dijo, tarea. esos procesos van a tomar muchos años. Y también la cuestión es decir, ay, pero con lo que usted me acaba de decir, señor ingeniero, me acaba de desincentivar totalmente, porque si yo no voy a ver los frutos, pero la cuestión es tener que humildad. Y conectarnos con qué, con nuestros antepasados, y reconocer con humildad que lo que tenemos hoy lo tenemos gracias a ellos, que se rompieron el lomo en los campos y en las fábricas para que tengamos lo que tenemos hoy. Entonces tenemos una deuda con el pasado y una responsabilidad con el futuro. Dani, ahí entramos en un aspecto incómodo de tocar, pero hay que tocarlo, y es que cuando uno dice que es duro llevar ese mensaje y que la gente entienda que hay tiempo, ¿cómo se explica uno? Y yo sé que aquí no va a salir la respuesta. Esto es una discusión dialéctica larguísima, pero uno tratando de convencer a alguien que esto toma tiempo cuando esa persona es creyente en Dios y está creyendo en otra vida y en un cielo y todo lo que va a pasar. Al punto que yo voy es, ¿qué podemos sacar de aprendizaje de la forma en la que a esa persona le inculcaron eso? Para que nosotros podamos llevar el mensaje, para que la gente entienda y diga, escucha, sí, el proceso político también es largo. Claro, pues yo diría que depende de esa persona que cree en Dios, cuál es su creencia. O sea, si el tipo es católico,
si es protestante, si su Dios es el musulmán, ¿cierto? Si su Dios es Alá, eso genera muchas diferencias. Por ejemplo, si es católico, esa persona va a estar totalmente de acuerdo con nosotros, porque el católico entiende que la fe no es solo una creencia, que la fe son actos, que tu fe se demuestra en actos. El católico también entiende Cristiano en general, quizás. No, Porque por eso separé católicos y protestantes. Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Cristianos no, estoy hablando específicamente de católicos. La gente católica tiene una visión muy distinta a la gente protestante, sea de evangélicos, testigos de Jehová, calvinistas, todo eso, ¿sí? Una visión muy distinta y radica en, primero eso, que entiende que la fe es en actos, en acciones, que la fe la manifiesto, que la fe es una forma de vida, no es solo sentarme a orar, sino es una forma en la que vivo y me relaciono con los demás. Segundo, los demás. El católico también entiende que estás en una hermandad, ¿cierto? Que son hermanos en Cristo, que todos son hijos de Dios y entonces tengo que velar por mi hermano. Y tercero, entiende que la salvación es conjunta, que no es que yo me salve solo, sino que si no nos salvamos todos, no hay ningún Pereira, como decís, Sí, ¿no? sí. Pero eso, nuevamente, eso es algo muy del católico y lo siento por el evangélico, el protestante que me está escuchando, pero ustedes saben también como yo que sus creencias son muy distintas, que no comparten eso. Porque es que el protestantismo es simplemente catolicismo para el burgués. Ajá. Sí, sí, ¿por qué? Porque crearon ahí incluso el tema de, y ahí entra otro punto, es crearon una espiritualidad del dinero. Incluso encuentra uno creadores de contenido hoy, libros, estuve en la feria del libro, una cantidad de libros con el tema de la espiritualidad del 5 dinero. formas de hacer eso. Y crean unas vainas tan complejas que a la vez parecen complejas, pero son demasiado básicas. En ese sentido, ¿cuál es la relación, para que la gente entienda en términos generales, la relación entre capitalismo y dinero? ¿Son lo mismo? No. Capitalismo no es lo mismo que dinero. Aunque están relacionados, el dinero siempre ha existido en todos los mercados. Y hay algo que pasa paradójicamente en la dialéctica o en el discurso de las personas, y es que dicen mercado y no dicen mercados. O sea, lo ven como algo unívoco, como una piedra de río, ¿sí? Que no se puede partir. No, mercado, economía, dinero. Un momento, o sea, tiene pluralidades. ¿Sí? Hasta le dan vida. Claro, entonces el Dios dinero. Y Dios es dinero, si no, no es Dios. Si no es dinero, es pobreza y es Satán. ¿Sí? La luz de los infiernos. Entonces, la relación se rompe cuando tú analizas las bases en las que se paran. El anglo-protestantismo germánico, ¿sí es correcto? Anglo-protestantismo germánico, es una palabra muy larga, perdón, se basa en Lutero. ¿Sí? Empieza a investigar las razones por las cuales Lutero forma su propia iglesia. Empieza a investigar y ahí es donde yo les digo, no investiguen porque no tiene vuelta atrás. Y ustedes se van a dar cuenta por qué Lutero la forma, por qué Lutero se va y cuáles son las bases filosóficas de Lutero, para que se den cuenta. Por el otro lado, busquen lo que se llama la doctrina social de la Iglesia católica. Y se los digo de forma así sensata, es aquel católico que vaya en contra de la doctrina social de la Iglesia de comunión, traiciona su propia doctrina. No funciona en comunión, no funciona en pueblo, y lo digo yo de formación católica. Como buen antioqueño, somos más rezanderos que un berraco. Nosotros rezamos la camándula todos los días y vamos a la iglesia cada domingo. Nosotros escuchamos y somos formados en que nosotros tenemos que mirar al prójimo y darle la mano, no mirarlo de arriba abajo. ¿Cómo romper dinero? Capitalismo. Capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, con un alto nivel corporativista, con un alto nivel de sectorización, con un alto nivel de producción. Lo que tiene a favor es la automatización de procesos. Pare de contar. Pero dinero existe incluso en el sistema socialista, te guste o no. Y el dinero existió también en el sistema feudalista, guste o no. Entonces, dinero va a existir, existe y existirá. Lo que hay que mover es el sistema. Igual que el mercado. Ajá. El mercado también existe antes del capitalismo y seguirá existiendo después del capitalismo. Hay algo que me llama, sí, y hay algo que me llama mucho la atención, Dani, y es que solemos confundir, bueno, solemos no, mucha gente suele confundir capitalismo con consumismo. El otro día veía yo a una persona que es representante a la Cámara en Colombia tomándose una foto en un jacuzzi con una bata, tomándose champaña y mostrando su celular, diciendo que estaba muy feliz con el capitalismo, cuando lo que estaba era consumiendo, y es una clase proletaria, pero que gana un poquito más que otros que ganan menos. Entramos en ese detalle de entender qué es eso, ¿no? Pero a ese consumista, abrámosle los ojos para que entienda qué es lo que le está pasando.
Es difícil, hermano, porque cómo se le abre, porque eso ya se ve como una adicción, Sí. ¿sí? Y entonces cómo se le abre los ojos a esa persona. Yo lo que siento es que hay que, hay que entender que riqueza, que progreso, que satisfacción de necesidades, que cumplir tus sueños, no es capitalismo, ¿cierto? Porque, bueno, es que aquí entra una cuestión bien interesante y es definir bien qué es capitalismo, ya Luis lo introdujo, y es la cuestión de los medios de producción. Entonces, ¿qué es capitalismo? El capitalismo es un modo de producción. Han habido diferentes modos de producción en la historia. ¿Y qué es un modo de producción? Es la forma en que nos organizamos como sociedad para producir lo que necesitamos para sustentar la vida, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, han habido diferentes modos de producción a través de la historia. El capitalismo es solo uno. Entonces, también se nos quiere vender como que ya es el definitivo, que es el fin de la historia, que alcanzamos la cúspide. Y no es así. El menos peor, dicen. O por lo menos el menos peor. Tratan cuando tienen un poquito de honestidad. O como Mark Fisher que decía, ¿y qué hay después? ¿No? O sea, no va a pasar No va a nada. pasar nada. O no hay No alternativa. hay O no alternativa. hay, Tina. There is no alternative. Decía Margaret Thatcher. Entonces, ¿cuál es la característica principal que diferencia un modo de producción de otro para que los podamos identificar? Si decimos que hay varios, pues ¿qué es lo que los diferencia? Pues lo que diferencia un modo de producción de otro es cómo es la relación con los medios de producción de la población. Porque la población de una sociedad política no solamente son los gobernantes, sino también los gobernados, la famosa sociedad civil. Entonces, ¿cómo es que nos relacionamos con esos medios de producción? Entonces, el primer modo de producción que hubo fue el despotismo hidráulico, que eran las sociedades como la antigua Egipto, como las sociedades de Mesopotamia, Babilonia, tal vez. Babilonia, exacto, sí, señor, la China antigua. Se llama despotismo hidráulico, ya nos da una idea de que tiene algo que ver con el agua. Es porque los ríos eran el medio de producción más fundamental, porque se necesitaba ¿para qué? Para regar los campos y también eran las vías por las que transportaban las mercancías. Entonces sustentaba la alimentación y el comercio. Entonces quien controlaba los ríos pues era el que tenía el poder. Y eso era lo que hacía el faraón de Egipto. Él era el que controlaba y la nobleza, su familia y la casta sacerdotal tenían el poder porque controlaban ese medio de producción tan fundamental. Luego avanzó la historia y llegamos al esclavismo, que es el siguiente modo de producción. Ese lo desarrolla primero el imperio de Alejandro Magno y luego lo continúa Roma. Entonces ahí ya el nombre también nos dice cuál es el medio de producción importante, los esclavos. Entonces, los esclavos, quien tuviera el control de los esclavos tenía el poder. Luego pasamos al feudalismo. Entonces en el feudalismo, ¿qué sucede? El feudalismo ya es la propiedad de la tierra. Entonces quien sea dueño de la tierra es dueño del feudo, es el señor, el rey, y el rey tiene unos vasallos. Entonces el rey le deja administrar a esa otra nobleza sus terrenos, pero el rey es el poderoso porque es el que controla el terreno. El terreno es importantísimo pues porque es el que sustenta la vida mediante la agricultura. Entonces el feudalismo, entonces el modo de producción era la tierra, quien fuera el dueño de esa tierra era el que mandaba. Desde el feudalismo hay un periodo de transición entre feudalismo y capitalismo, que se llama mercantilismo. Ya también ese nos va diciendo cuál era el modo de producción. ¿A dónde va la cosa? Los mercados. Ahí es cuando a través del imperio español y el imperio portugués se abre el mercado mundial. Una vez se consigue por primera vez, esa es la primera globalización, que España y Portugal logran llevar sus mercancías a todo el mundo, de ida y de vuelta. Era un imperio multicontinental. El imperio donde nunca se pone el sol. Es que bonito. Sí. Siempre me ha gustado esa frase mucho. El imperio donde no se pone el sol. Entonces, quien controlaba los mercados tenía el poder. Y también, bueno, habían otras relaciones porque ahí en el mercantilismo está la semilla del capitalismo. Entonces el capitalismo ya nos viene diciendo también quién es el que tiene el poder, el que controla el capital. Pero como bien dijo Luis, el capital no es dinero. El capital hoy en día lo que es valor revalorizado. Ajá. ¿Sí? Y eso puede ser un poco complejo de entender así. Eso va como para 85 para videos más. videos. Pero al fin y al cabo, digamos que hoy la forma primordial de capital hoy en día son las empresas. Entendámoslo así. Las fábricas, la producción que genera un desarrollo tecnocientífico. Entonces, ¿quién es el dueño de esas fábricas, de esas empresas? Es el que tiene el poder. Pero hay un problemón, y es que esas empresas, esos medios de producción, fueron construidos por todos nosotros, por los trabajadores. Y de hecho es una construcción transgeneracional, ¿sí? Porque es generación tras generación que se van acumulando. Abuelos. Los abuelos de abuelos que se van acumulando capitales, capital intelectual, ¿sí? Descubrimientos, avances científicos y también maquinaria,
tecnología, ¿sí? Entonces todo eso se va acumulando y aunque lo produjimos socialmente, se lo quedan unas pocas manos, que son los capitalistas, los burgueses. Ellos que no han trabajado un berraco día en su vida, se apropiaron de eso, no lo quitaron. Y por eso es que nosotros consideramos que no solo es necesario, sino que es justo devolverle la propiedad de los medios de producción a la gente, a la sociedad, socializar eso, porque fue la sociedad en su conjunto que lo construyó. Oye, ahí aparece otro chicharrón, creo yo, que eso da para más videos. Incluso pensaría yo que todavía no ha aparecido, o si ya apareció no lo ha publicado, algún intelectual que haya definido ese cambio entre lo que estás explicando a lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, los multimegatrimillonarios, que eso salta a la producción, al sistema de producción que había. Pero quiero cerrar esta charla que ha sido muy interesante con tres temas que me llaman fuertemente la atención, siendo hoy 9 de mayo del 2025. En primer lugar, algo de acá y nos vamos avanzando. El primero es, ayer en Medellín, el Valle de Aburrá, ocurrió algo y es una tragedia muy tesa. Murieron muchas personas en Sabaneta por unos temas de deslizamiento y todo eso. De eso yo he hecho unos videos que están acá y hablo sobre el punto de que ese ecologismo muy progre está haciendo ver esto como que es cambio climático. Entonces, si usted reutiliza una botella, usted está dañando el planeta, miserable. Eso es por culpa suya. Pero desde el capitalismo hay una culpa muy grande y es la sobrepoblación de esos territorios. ¿Sí? ¿Cómo podríamos, una idea muy personal, de revertir eso? Televisión medellinense y tengo toda la autoridad para hablar al respecto. Medellín es una de las ciudades, si no la ciudad con mayor gentrificación en casi todo Hispanoamérica. Es absurdo. Un lugar como Sabaneta, y tú lo citabas, yo soy de Caldas, tuvo una densidad, una repoblación incluso de la ladera asquerosa. ¿Qué pasa con la ladera? Y mi carrera me lo da para decirlo es, las cuencas hidrográficas no están ahí porque sí, es un proceso geográfico, es un proceso geológico, perdón, que se ha dado por años. Ellas mutan y ellas cogen el rumbo que el agua les va marcando. Cuando tú desplazas a la gente porque el mercado permite, de una forma asquerosa, de una forma ridícula, especular con la vivienda, tú empujas a las personas a Bello, tú empujas a las personas a la Comunal Oriental. Y las personas, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que vivir en algún lado. Construyen en la loma. Llueve 2 horas en el cerro, llueve 2 horas arriba en Río Negro y se baja esa quebrada como si fuese un río. Mata un poco de gente. Pero el capitalismo no tiene la culpa. No, sí la tiene. La gente hace lo que puede con lo que tiene. ¿No? Y el constructor vino y sacó a la familia de una finquita, echó un edificio de 25 pisos y donde llegaba un carro, ahora están subiendo 500, 600 carros. Ajá. Ese es un tema complejo. El otro tema que quería traer a colación contigo, Ani, tiene que ver con el nombramiento del Papa. Se acaba de nombrar el Papa, León XIV. Hay una creencia, digo yo creencia, en que viene un progresismo en una institución muy conservadora. Después de lo que ya vimos con Francisco, yendo más atrás con Benedicto, Juan Pablo II, ¿es posible pensar en una institución como esta que empiece a girar a la izquierda? Es que ahí lo primero que diría es que entendemos por izquierda. Yo no creo que quedémonos en lo primero que usted dijo, que es progresismo. Eso, si lo miramos en esas coordenadas, la verdad es que sí, porque el problema, y es un problema muy grave para la gente católica, de verdad católicos que nos está escuchando, yo no soy católico, pero la gente católica que nos está escuchando, un problema muy grande, y es que la iglesia católica, romana, apostólica, se está protestantizando, ¿sí? Y ese proceso sí se intensificó con Francisco. Es muy probable que León XIV lo continúe, siga por esa ruta. Entonces es en esa protestantización que claro, es que lo que pasa es que la izquierda progresista, la izquierda, o en el mundo anglosajón se llama woke, esa izquierda claramente pues es una izquierda que surge desde esa cultura anglosajona progresista. Por eso están, digamos que van remando hacia el mismo rumbo. Entonces, la cuestión es que sí, la verdad es que la gente católica de verdad tiene razones para estar enfadada, porque se está cambiando esa institución milenaria y está tomando un rumbo que no le corresponde, porque es que el protestantismo es romper con las enseñanzas de Jesús.
definitivamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que fue tan chistoso que cuando, chistoso no la muerte del Papa, sino chistoso lo que pasó después, me refiero, y es que pues, la izquierda salió, Y es que esa parecía que izquierda fuera el progre, líder mundial de la izquierda. ¿La vaina qué pasó? Personaje. y ahí es cuando uno dice, si uno supiera un poquito de historia y uno entendiera la izquierda de dónde surge, contra qué la primera izquierda se posicionó en contra de qué, uno diría, no tiene ningún sentido que izquierda... No investiguen. Y, No, no, es que tiene hay sentido alguno que izquierda... una la lectura Iglesia muy Católica, cortica, Dani, una lectura muy cortica de León XIII. León XIII era un tipo que era como muy social, liberal, pero era antisocialismo, anticomunismo. Y entonces ahí uno dice, ¿a qué juega este man? Y llegó un León XIV. León XIV, sí. León XIV que nace en Estados Unidos, León XIV que no llevaba como un año de ser cardenal y ya lo nombraron papa. Ahí y esto es muy personal, yo ahí lo que veo es que Francisco era un gran hombre de Estado, porque para mí y también fue muy rápido en que lo eligieron, o sea, el conclave se demoró muy poco tiempo en nombrarlo. Entonces, para mí lo que yo veo, puede estar equivocado por supuesto, pero lo que yo veo es que Francisco era un gran hombre de Estado que hizo muy bien su trabajo y que ya lo dejó listo. Y fue el rey que le dejó al príncipe, y ya dejó al príncipe porque Francisco es el que trae a León XIV pues a Roma, lo convierte en cardenal. Era el único cardenal que todos lo conocían. Entonces yo veo ahí que efectivamente, y nuevamente, y como que cerramos la charla perfectamente porque volvemos a la política, está en todo. El Vaticano es un Estado, la ciudad del Vaticano es un Estado reconocido. Y cómo se maneja su cúpula, pues es como una monarquía electiva, pero una monarquía. Y monarquías electivas no es la primera, han habido muchas monarquías electivas en la historia. Entonces la política nuevamente pues está en todo. Y por eso hay que preocuparnos más por la política y entenderla, que la política va mucho más allá de campañas electorales, de votaciones y de supuestos enfrentamientos entre ideologías. Y de no caer en el juego de que es que la política es robo y a mí no me interesa. No, esa es una vaina muy jodida. Quiero cerrar con esta pregunta. 9 de mayo de 2025. Una gran fecha, de hecho. Se cumplen 80 años, pero hay un tema muy llamativo. Hace 10 años pasaba desapercibida. Hace 20 años más desapercibida aún. Hace 30 igual. Y había un constructo mental en este sector del mundo, en esta zona del mundo, gracias a Rambo, gracias a Jean-Claude Van Damme, gracias a todos ellos, que los rusos eran malvados, malos, incluso con tanta película hicieron creer que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Hasta ese punto llegaron. Yes. ¿Qué se conmemora hoy? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué existe una leyenda negra y cómo acabar con ella? Empiezo contigo y tú también. 9 de mayo, una gran fecha, fecha que nunca debe ser olvidada, fecha que nunca debe ser mancillada y que debemos reivindicar desde todas las coordenadas de la iberofonía y del mundo. Es la Unión Soviética derrota a la Alemania nazi y libra a Europa de la mayor amenaza en su historia. Europa y al mundo. Y al mundo. Y al mundo. Y te lo digo así, si no hubiese sido por la Unión Soviética, Europa habla alemán. Los nazis ya estaban acá. Ya estaban. Entonces se conmemoran 80 años de una fecha que literalmente fue mancillada por el gran aparato propagandístico de Estados Unidos, que es Hollywood, con esas películas domingueras de Rambo que daban en Caracol y RCN, y hay que decirlo, porque tienen agenda política, ¿sí? Que entrenaron a nuestras fuerzas militares bajo esas coordenadas y las volvieron anglófilas, ¿sí? Entonces el mito se esparció como un virus, peor que el COVID. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Son los héroes. Y te lo digo así con números, Estados Unidos ni siquiera envió 1 millón de militantes en barcos en el día de Normandía a Europa. Los que colocaron los muertos fueron, te lo digo así, los británicos, los franceses y en mayoría los soviéticos y los nazis. O sea, la fecha de liberación en la que el parlamento alemán arde y queda en ruinas es hoy. Entonces, ¿cómo quitar esa agenda, cómo quitar ese mito y cómo derribarlo? Es investiguen. Quítense la agenda, quítense un momento la camiseta de izquierda y derecha, y para esto recomiendo 2 libros. El mito de la izquierda de Gustavo Bueno y el mito de la derecha de Gustavo Bueno también, para que salgamos de ese péndulo político en el que tenemos que debatirnos y matarnos como liberales y conservadores.
no, la verdad es la verdad. Punto. Por eso el materialismo es materialismo, porque se basa en los hechos. Es realidad. Entonces, con eso tú sacas la agenda y con eso tú dices, lo que el pueblo necesita es tal cosa. Porque el nazismo es nazismo, y ahí te van a decir, no es que era nacionalsocialismo, sí, un socialismo que persiguió toda la izquierda por política posible y la eliminó. No era socialismo. Utilizó el nombre de socialismo para mancillarlo y llamarse nazi y matar un poco de gente y dejar así entonces a la élite en el poder y hacer lo que hizo el nacionalsocialismo. Claro, no se podía poner fascismo porque ya lo había dañado. Claro, imagínate yo Me ha decir, dañado el pintor abstracto que no quiero acordarme. imagínate yo decir en mi hoja de vida, soy asesino. Pues no lo voy a hacer, yo tengo que usar como el bueno y luego mostrar mis verdaderas intenciones. Entonces, una fecha como hoy no debe ser mancillada, debe ser clarificada, acabar las agendas, acabar, por favor, desconéctese de TikTok, por favor, cojan los libros de nuevo y por favor, de verdad investiguen, infórmense con el canal del Mamerto vengan a Vanguardia Colombiana, nosotros estamos formando y quitando estos mitos poco a poco y formando con fortaleza y con unas bases sólidas acerca de la historia, de la filosofía, para que estas cosas no sucedan y no se dejen instrumentalizar, porque la agenda política en un país tan derechista como este es que ustedes queden confundidos. Vale. Y ya para cerrar, Giovanni, ¿cómo llega la gente a Vanguardia? Vale. ¿Cuáles son los canales de Los canales, comunicación con ustedes? perfecto. Entonces, Vanguardia tiene su página web, que es vanguardiacolombiana.com. También tenemos un canal en YouTube, que es Vanguardia Colombiana. Tenemos mucho cuidado que es colombiana, porque hay otro canal que es Vanguardia Colombia, y desde ya quiero decir que no tenemos nada que ver con esa. No, en este momento la gente está ahí en pantalla viendo. Es este que están viendo. Es este. Vanguardia Colombiana. También nos encuentran así, como Vanguardia Colombiana, en Instagram y en X. En Facebook también estamos. En Facebook también estamos. Tenemos presencia y también en Threads, que está de moda. Nos pueden escribir por cualquiera de estas redes sociales y ahí nos ponemos en contacto si quieren hacer parte de la Vanguardia. Ya, eso sería, esos son los canales. Listo, básico. Yo quiero agradecerles a ustedes por el tiempo, por el espacio, por estar Gracias a acá. ti, Dani. Gracias a Vale. ti. Era algo que apreciamos mucho, que nos abras aquí una ventanita. No, y gracias por la invitación a tu programa de tu canal. Chévere. Y bueno, la gente que nos acompañó, recuerden, no les crean nada, no me crean a mí. Nadie. Dejen de estar tragando entero, por favor. Duden de lo que acaban de escuchar, pero también duden de lo que escuchan al otro lado, porque si no van a ser herramienta fácil de manipulación. ¿Cómo es que dices tú? Cuidado, hombres de acción, porque solo son herramientas de los hombres de pensamiento. Y espero que se hayan tomado una cervecita o un tinto bien bacano viendo este video. Muchísimas gracias. Recuerde compartirlo. Si no se ha suscrito al canal, haga lo que está esperando, que es gratis. Y si le sobra algo de este capitalismo tardío, pues hágase miembro del canal, que está bien barato. Mando un fuerte abrazo. Manito Chao, chao. arriba, like, compartir. Chao, chao. Gracias.